Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles y bienvenidos a The Binding of Isaac. Vamos a jugar a este juego que es uno de mis favoritos, ¿ok? Y que la verdad es el juego que más horas jugué en mi vida. De hecho, tengo el platino del Isaac. Y mientras juego, voy a explicar cómo funciona, cómo se juega, por si no lo conocen. Bueno, Isaac es un juego de tipo roguelike, ¿ok? Significa que vamos a ir por diferentes habitaciones, como esta habitación, matando enemigos, y cuando terminamos la habitación nos van a dar una recompensa, ¿ok? En este juego todo es random. Los enemigos que aparecen, los objetos que vamos a obtener, las recompensas, todo. Por ejemplo, voy a entrar en esta habitación y va a hacerme daño, pero yo no sé qué hay adentro. Hay un cofre que tiene un objeto, ¿ok? Este objeto se llama cola de Guppy. Este objeto lo que hace es que aparecen más cofres, pero aparecen menos llaves. No me gusta mucho, así que voy a usar mi objeto activo. En Isaac existen objetos activos y objetos pasivos. Pueden ver mi objeto activo ahí en la esquina izquierda. Y este objeto activo significa que solo funciona si yo lo activo, ¿ok? Este objeto lo que hace es cambiar el objeto que yo puedo obtener. Por ejemplo, lo voy a activar y hay otro objeto, llave roja. Este objeto lo que hace es que crea habitaciones secretas. Por ejemplo, miren, no hay nada acá, pero con la llave roja ahora hay una habitación nueva y hay otras nuevas, ¿ok? Es uno de mis objetos favoritos, pero no voy a usarlo. Vamos a usar el dado porque es mejor y puedo explicar otros objetos. Bueno, como les dije, hay objetos activos y objetos pasivos, ¿ok? Cada objeto hace cosas distintas. Por ejemplo, este objeto es una mierda. Literalmente. Es un objeto activo. ¿Qué pasa? Solo podemos tener un objeto activo. Entonces, si yo lo agarro, no puedo usar el dado. Y este objeto hace esto. Arranco mi cabeza y dispara. Por supuesto, vamos a usar el dado. Y los objetos activos tienen cargas, como pueden ver. El dado tiene 6 cargas. Significa que necesitamos cargarlo 6 veces para usarlo. Las cargas se obtienen limpiando habitaciones o obteniendo baterías como loot. Entonces, cuando limpiamos una habitación, obtenemos una carga.
Esto es una habitación secreta, ¿ok? En Isaac hay varias habitaciones secretas. Hay 2 por cada piso. Y para saber dónde hay una habitación secreta, tenemos que ser pros, ¿ok? Básicamente. Bueno, esto es un boss, ¿ok? Cada piso, ¿ok? Tiene un boss. Este boss es uno de los más molestos porque es bastante difícil y horrible, pero bueno. Y bueno, como pueden ver, en este juego podemos disparar en 4 direcciones: abajo, arriba, izquierda y derecha. ¿Ok? Este objeto es muy bueno porque nos da daño. Ahora, nuestros disparos hacen más daño. ¿Ok? Voy a intentar... Vamos a intentar algo. Aquí nosotros vamos a ir al siguiente piso, la siguiente fase. Pero en esta puerta hay otro camino. A veces en esta habitación hay enemigos y podemos recargar el objeto activo. Pero bueno, no tuvimos suerte, así que vamos a la siguiente fase. ¿Ok? Bueno, en Isaac hay muchos objetos. Martín, ¿cuántos objetos? Muchos. ¿Cuánto es muchos? Demasiados. Más de 100. Entonces, por esa razón, Isaac es un juego bastante complicado. Porque hay muchos objetos y cada objeto tiene cosas únicas que tenés que aprender. A veces es mejor usar un objeto, a veces es mejor otro. Y los objetos pueden tener sinergias. Tal vez tienes un objeto que te da una espada y tienes otro objeto que te da disparos de fuego, entonces tienes una espada de fuego, etc. Bueno, ahí podemos ver una roca especial. Esta roca, si la destruimos, nos da loot, ¿ok? Corazones. Esto es un trinket. Los trinkets son como objetos pequeños. Son objetos peores, más pequeños, y que podemos eliminar o reemplazar. Este trinket en particular lo que hace es que cuando usamos la activa, básicamente la soltamos. Cuando usamos la activa, soltamos la activa. Eso puede ser interesante, porque si soltamos 2 activas, 2 objetos activos en una habitación, podemos cambiar los 2. Bueno, yo tengo un mod que dice las cosas que hacen los objetos para que ustedes puedan leer. Alma perdida. Familiar de alma que muere de un golpe y reaparece al inicio de la siguiente planta o piso o fase. Si sobrevive toda la planta, genera 3 corazones de alma, 2 corazones eternos o objetos. ¿Ok? Entonces,
vamos a ignorarlo y vamos a recogerlo cuando matemos al boss, ¿ok? Porque ese objeto puede morir y si muere no sirve para nada. Entonces, cuando matamos al boss, vamos a evitar que muera y nos va a dar recompensas. Esto es la tienda. En la tienda podemos comprar objetos con dinero. Por ejemplo, este objeto me gusta mucho. Este objeto lo que hace es, cuando terminas una habitación, tienes dos opciones de loot. Si eliges una, la otra desaparece. Pero como les dije, miren, un cofre trampa. Como les dije, en este juego todo es random. El loot es random. Entonces, no sabes el loot que vas a obtener. Habitación secreta. Seguimos adelante. Y vamos a pelear con el boss. ¿Ok? Este es el boss. Apestosos. Literalmente ustedes. Bueno, odio el movimiento de estos bosses. Bueno, los matamos fácil. Y ahora va a pasar algo muy interesante. Miren, una puerta que tiene cara de demonio. Ok, esto es un pacto con el diablo, ¿ok? Básicamente, en Isaac existen pactos con el diablo y pactos con los ángeles. En los pactos con el diablo, nosotros cambiamos vida por un objeto. Este objeto es increíble, entonces lo voy a agarrar, ¿ok? Y vamos a cambiar con nuestro objeto activo este. Bueno, soltamos el dado porque usamos el trinket, pero volvemos a agarrarlo. Y este objeto no está mal. Este objeto lo que hace es reemplazar tus corazones rojos por 3 corazones azules. Voy a agarrarlo. ¿Por qué, Martín? Porque en Isaac hay transformaciones, ¿ok? Algunos objetos, si agarras 3 específicos, puedes transformarte en algo que te va a dar cosas. Y ese objeto es de una transformación. Recogemos esto y seguimos. Voy a ver si hay una llave. Y con esta llave abrimos el cofre de aquí. Perfecto. Llave, corazón, llave. Bomba, todo. Y vamos a hacer algo más. Vamos a explotar esta máquina. Porque sí. Perfecto. Worth it. Bueno, Martín, ¿por qué hay diferentes corazones? Bueno, buena pregunta. En Isaac hay 3 tipos de corazones: rojos, azules y negros. Los corazones rojos es tu vida normal, ¿ok? Y se puede recargar. Significa que si yo recibo daño, puedo obtener un corazón y curarme. Los corazones rojos y azules no se recargan. Son como un escudo. Evitan el daño a tus corazones rojos. Y este objeto no está mal.
Voy a agarrarlo. ¿Por qué no? Este objeto son 2 moscas que me protegen del daño. Bomba. Y... no les dije lo que hace mi amigo, el objeto del diablo. Este objeto literalmente es una imitación de mis disparos. Copia, hijo de puta, copia mis disparos, copia mi daño, copia todo de mis disparos. Es increíble. Es como disparar doble. Me encanta. Y bueno, básicamente los corazones azules lo que hacen es funcionar como un corazón temporal, ¿ok? Se rompen cuando te hacen daño. Y los corazones negros también, pero cuando recibes daño en tu corazón negro y se rompe, hace daño. Literal, hace daño a toda la habitación. Bueno, esto es una máquina de donación. Damos corazones por oro. ¿Ok? Monedas. Literal, como las donaciones de OnlyFans. Más o menos. Bueno, como les dije, ahora pueden ver que mi corazón rojo está vacío. ¿Ok? Pero si yo... Miren, si yo recojo un corazón rojo, se llena. ¿Ok? No lo pierdo. En cambio, los azules y negros sí, ¿ok? Y bueno, hay un detalle importante. El pacto, como pueden ver en la izquierda están las estadísticas. El pacto con el diablo tiene una probabilidad, pero si te hacen daño en los corazones rojos, los enemigos, básicamente la probabilidad baja muchísimo. Por eso es importante evitar el daño y tener corazones azules o negros, ¿ok? Miren, no tenemos pacto y tenemos que seguir. Este objeto lo que hace es darnos velocidad de movimiento. Ahora somos más rápido. Ahora podemos escapar de la policía. Bueno, esto es algo que probablemente ustedes no conocen. Es una librería. En las librerías hay libros, ¿ok? Bueno, por supuesto, los libros son bastante buenos, pero no me importa. Yo quiero el dado. Ok, este libro es muy interesante porque este libro se combina con tu activa. Miren, se combinan y recibimos una transformación. Nos transformamos en un ratón de biblioteca. Cuando tienes 3 libros, básicamente te transformas. Y esta transformación lo que hace es que disparas doble a veces. Miren, ¿ven que a veces disparo doble? Eso es por la transformación. Ok, sacrificamos un corazón por 3 al entrar ahí. Es increíble. Bueno, ¿ven que tengo un orbe con una pregunta alrededor mío? Ese orbe es parte del libro que tengo, del libro azul.
Cuando uso la activa, genero un orbe, ¿ok? Es muy bueno. Y también, miren la probabilidad. Ahora tenemos más probabilidad de pacto con los ángeles, ¿ok? Todo eso es por el libro. Es un muy buen libro, la verdad. Gente, les recomiendo leer. Los libros son muy buenos. Ok, acá hay monedas. No necesito recoger ese dinero porque soy youtuber. Gano 50 millones por día. Pero si queremos recoger esto, no podemos, porque hay un vacío y acá hay pinches. Pero podemos poner una bomba y crear un puente. Increíble, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Pueden ver que cada enemigo de cada planta, de cada habitación es diferente. Entonces, para jugar Isaac es importante aprender los patrones de movimiento de los enemigos, como en un Souls. Bueno, este objeto no me sirve, voy a cambiarlo. Bombas. Estas bombas nos da 5 bombas y cambia nuestras bombas, pero no me interesa. Ok, tenemos ofertas de Steam. Ahora las cosas de la tienda son más baratas. Vamos a volver porque recuerdo que en la biblioteca hay una batería. Entonces vamos a ir a buscar esa batería y tenemos la activa full otra vez. Vamos a volver a cambiar el objeto, pero tengo una idea. Gente, esto es un movimiento gamer, ¿ok? Ok, no puedo. No puedo hacer un movimiento gamer. O sí, no lo sé. Déjenme intentar algo. Acá hay un boss, un mini boss en realidad, que es una serpiente. Nos da un corazón y una bomba. Algunos objetos, algunas rocas. Bueno, estos son hongos, pero bueno, pueden tener objetos. Entonces vamos a intentar explotarlas y no tenemos suerte. Bueno, avancemos. Quería intentar activar el libro en la habitación del objeto para poder soltarlo y cambiar los dos al mismo tiempo, pero no tengo cargas. Este objeto lo que hace es que los enemigos pueden golpearse entre ellos, básicamente. Pueden hacerse daño. Bueno, ya estamos cerca de la habitación del boss. Habitación secreta. Esto reduce los precios del pacto con el diablo. Pero yo quiero usar... ¡No! Se murió nuestro pequeño amigo. Yo quiero usar este trinket porque podemos hacer freestyle, la verdad. Y a mí me gusta hacer freestyle. Bueno, matamos a este boss, ¿ok? También los bosses son únicos, tienen habilidades únicas. Y también, si querés jugar Isaac, tenés que aprender los movimientos de los bosses. Tenés que aprender todo.
Hermano, ¿en serio? No tengo pacto. Con 60% no tengo pacto. Odio este videojuego. Bueno, estamos en bastante avanzados, ¿ok? Cada vez los enemigos son más complicados, tienen más vida, son más impredecibles. Entonces, bueno, la verdad, esta run es bastante buena. Recuerden que Isaac es un roguelike, entonces cada run es única, literal. Esto es una habitación del dado. Si yo piso este dado, voy a activar un efecto. Este efecto es que cambia todos mis objetos, los cambia y cambia todos los objetos de la planta, ¿ok? No nos interesa porque tenemos muy buenos objetos, la verdad. No puedo quejarme, así que vamos a ignorarlo. También tenés que aprender eso. Tenés que aprender qué hacen los dados. Hay muchas cosas, muchos secretos que tenés que aprender para jugar bien a este juego. Por eso es un juego que requiere muchas horas. Si sos una persona que tiene tiempo o que le interesa un juego que va a durar mucho tiempo, este juego es perfecto. Porque lo compras y tienes cientos de horas de contenido. La verdad. Yo tengo más de 1000 horas en este juego de mierda. La verdad. ¡Ah! ¡Una bomba troll! Bueno. Básicamente no sabemos dónde está la... ¡Se murió mi amigo! No sabemos dónde está... Bro, ese predict. No sabemos dónde está la habitación del jefe. Tenemos que buscarla. Y por eso estamos entrando en todas las habitaciones que podemos. Básicamente. Esto es una carta. Las cartas tienen un efecto único. También, si querés jugar Isaac, tenés que aprender las cartas o usar un mod. Yo recomiendo instalar un mod que explique lo que hacen las cosas. Es más fácil. Hay una página que se llama Platinum God que tiene toda la información de los objetos, las cartas, etc. Este objeto nos hace TP, nos teletransporta. Entonces, acá hay enemigos y yo digo adiós. Y me voy, básicamente. Y cuando usas la carta, desaparece. Como tu padre, ¿ok? Básicamente. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar la sala del objeto. La sala con la puerta amarilla, ¿ok? En todas las plantas hay una habitación de objeto, ¿ok? Entonces vamos a buscar esa porque nos asegura un objeto. Vamos, hijo de puta. Ok, miren. Ahora tienen beef. Ellos tienen beef. Miren, 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 tienen beef. Literalmente Drake y Kendrick Lamar. Básicamente por nuestro objeto que permite que ellos puedan hacerse daño entre ellos. Y bueno, nada. Los objetos son todos random. Entonces
A veces vas a tener objetos muy buenos, como este. Es bastante bueno. Eutanasia. Sí, como pueden ver, Isaac es un juego bíblico y un juego bastante raro, turbio. Entonces, hay cosas muy raras. Este objeto está muy bien porque nos da mucha vida, pero ya tengo mucha vida. Lo voy a cambiar. Este objeto no me gusta mucho, pero lo vamos a agarrar. Básicamente, este objeto te da una posibilidad de que cuando alguien te dispara o te toca, rebote, como una gelatina, ¿ok? Acá tenemos... este objeto hace que el objeto activo se active 2 veces. Y este objeto nos da trinkets. Lo voy a usar. Y ese trinket es una mierda. Pero bueno. Los vamos a cambiar. Una mierda absoluta. La verdad. Una mierda absoluta. No fue buena idea. Honestamente. No fue nada buena idea. Isaac es así. A veces tenés suerte, a veces no. A veces el juego te ama, a veces te odia. ¿Ok? A veces las runes son muy fáciles, a veces son muy difíciles. Nosotros tuvimos mucha suerte en el early game. Y ahora... ok. Este objeto está muy bien. Este objeto está muy bien también. Y vamos a agarrar esto y comprar este amigo, que deja un rastro de sangre en el suelo que hace daño por contacto. Bueno, Martín, ¿qué son los objetos que compraste en el pacto? Bueno, el objeto del cuerno básicamente nos da una probabilidad de lanzar una lágrima especial que ya lo van a ver si pasa. Y el otro objeto lo que hace es daño. Ok, ¿vieron eso? Eso hace el cuerno. Y eutanasia lo que hace es que básicamente disparamos una jeringa, una vacuna de eutanasia que explota a los enemigos. Pero son probabilidades. Si tenemos suerte, se activan, y si no tenemos suerte, no se activan, básicamente. ¿Ok? Así funciona. Bueno, estamos en la última planta antes de cambiar de temática, antes de cambiar de... no sé cómo explicarlo, ya lo van a ver. En esta planta está el boss de mamá. El lore de este juego es que tenemos que matar a nuestra madre. Este objeto está bien. Básicamente nos da vida y nos regenera los corazones rojos si están vacíos. Bueno, esta habitación es una habitación de desafío, como los desafíos de TikTok, ¿ok? Básicamente nos da un objeto, pero tenemos que pelear contra bosses. Los matamos y seguimos nuestro camino, ¿ok?
En este piso, ¿ok? Está la primera pelea contra nuestra madre. Y después hay una segunda pelea contra nuestra madre. Tengo una carta que se llama Muerte que hace esto. Hace daño a toda la habitación, básicamente. Hermano, ¿dónde está la habitación amarilla? Y bueno, en todos los pisos hay una habitación amarilla de tesoro, de objeto. Hay una tienda y está el boss. También todos los pisos tienen 2 habitaciones secretas. Nosotros descubrimos una y falta otra. ¿Ok? Cuando vean que un enemigo explota, significa que la eutanasia se activó. Ok, este objeto nos va a dar una transformación, ¿ok? Nos va a dar la transformación de siameses. La transformación siameses se activa cuando tenemos 3 objetos de amigos. Ven que tenemos un amigo, 2 amigos y esto es otro amigo. Y si lo agarramos, ¡pum!, nos transformamos en siameses. Ahora disparamos triple. Miren. Ahora estamos disparando triple. Ok. Bueno, bastante bien. Esto que está pasando ahora, cuando entramos a la tienda, es una probabilidad que existe de que en la tienda haya un boss. Es una mierda, honestamente, porque perdemos una tienda. Pero bueno. Isaac es un juego de probabilidades y de suerte. Si tenés buena suerte, bien. Y si no tenés buena suerte, lo siento. Ok, esta es la primera pelea contra nuestra madre. Ok, contra la puta de nuestra madre. Vamos a matarla y va a pasar algo muy interesante. El juego, la run, en realidad, no termina ahí. La run sigue un poco más porque tenemos que pelear otra vez contra nuestra madre. Bueno, la matamos, tenemos pacto, vamos al pacto. Este objeto es bastante divertido. Lo voy a agarrar porque es divertido. Y es otro objeto de probabilidad. ¿Ok? Miren, tenemos una probabilidad de lanzar un portal que atrae enemigos y les hace daño. Después de matar a mamá, tenemos 2 caminos que podemos elegir para terminar la run. Polaroid o negativo. Voy a agarrar la Polaroid. Si agarras la Polaroid, vas en un camino donde básicamente matás a Isaac. Martín, pero vos sos Isaac. Es verdad. Pero matamos a Isaac. Y en el... ¡Oh! Ok, este trinket... Miren, solo podemos tener un trinket. ¿Ok? Este trinket es otro amigo que dispara como nosotros. Entonces, básicamente, muchos disparos. ¿Ok? Muchos disparos. Como una escuela en Estados Unidos. Bueno. Si yo agarraba el negativo...
básicamente vamos a pelear con Satán. Literalmente, contra Satán. Bueno, sala secreta. No puedo pasar, ¿ok? Porque no puedo volar. En Isaac podés volar, pero no tengo la habilidad de volar. Hay objetos que te permiten volar. Hay cartas que te permiten volar. Yo no tengo ninguna. ¿Ok? Bueno, tenemos una carta que se llama Comodín. Esta carta repite o copia el efecto de el copia el efecto de la carta, el objeto o la píldora que usaste. Ok, pacto con los ángeles. Este objeto me encanta. Cuando disparamos, creamos un halo, un círculo de disparos alrededor nuestro. Los pactos con los ángeles son muy interesantes porque podemos hacer esto. Literalmente pelear contra el ángel Uriel. En realidad, este no es Uriel. Creo que este es Gabriel, me parece. No me acuerdo los nombres, ¿ok? Bueno, el ángel nos dio este objeto que no sirve para nada. En realidad sí sirve, pero ahora no sirve para nada. Así que lo cambiamos. Esta espada no me gusta. Vamos a usar el comodín para que repita el efecto de la activa y nos da este objeto. Este objeto nos va a dar un corazón en la próxima, en el próximo piso. Pasamos y ahora ¡pum! Un corazón. ¡Ah! Y nuestro amigo nos dio un objeto. Gracias. Ese objeto nos da velocidad de ataque. Significa que disparamos más rápido. ¿Qué más tengo que explicar? ¿Qué más tenía que explicar? Lo olvidé. Lo olvidé completamente. Bueno, básicamente, probablemente estás pensando, Martín, en el piso anterior te olvidaste de la tienda y la habitación amarilla. Y en realidad, en esta parte de la run, ya no existen habitaciones amarillas o tiendas, ¿ok? En este lugar no hay ninguna de las dos. Así que tenemos que avanzar sin recibir objetos gratis. Como pueden ver, todo es un caos. Gente, miren esto. Épico. Pero yo prefiero el dado. Cambiamos. Y este objeto es una mierda. ¿Ok? Básicamente. Pero vamos a agarrarlo porque no podemos cambiarlo. Básicamente. Porque acá está el boss y no tengo cargas de la activa. Ok. Peleamos contra mamá, parte 2. Pero Martín, esa no es tu mamá. Sí. O sea, en realidad no. Pero sí. El lore de Isaac es complicado de explicar. Ok. Ahora vamos a agarrar otro objeto que nos va a dar una transformación. Tenemos la transformación de Serafín que nos permite volar. Miren, ahora volamos. Podemos ir a cualquier parte, ignorar rocas.
Eso es lo bueno de volar. Está muy OP volar, básicamente. Ahora elegimos el camino de la Polaroid o el camino del negativo. Yo agarré la Polaroid, así que vamos arriba. Vamos a matar a Isaac. ¿Ok? Bueno, acá esta habitación, no, este piso se llama Catedral, como pueden ver en el nombre de abajo, Catedral. En la Catedral tampoco hay habitaciones de oro o tiendas. Entonces no podemos obtener objetos gratis. Pero la verdad, esta run es bastante buena. Estamos bastante rotos, honestamente. Estamos bastante OP, así que probablemente vamos a ganar la run sin problema. Porque, gente, miren la locura que hay en pantalla. Miren toda la basura, toda la mierda que está pasando. Hay demasiada información en la pantalla. Yo no entiendo qué está pasando. Un mini boss en realidad es un boss, pero bueno. Lo matamos porque estamos totalmente rotos, la verdad. Podemos pelear con el boss directamente y ganaríamos, probablemente. Ok, Isaac versus Isaac. Vamos a matar a mi doppelganger, ¿ok? Me voy a matar a mí mismo. Esto es literalmente yo peleando contra los pensamientos intrusivos. ¿Quién gana? Bueno, después de matar a Isaac, hay otra fase más, otro piso más, el último. El último piso es el cofre. El cofre es el último piso. Tenemos 4 cofres. El cofre tiene una característica muy interesante y es que todos los cofres dan objetos. Miren, objeto, 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 objeto. Increíble. Vamos a agarrar cáncer y el resto voy a cambiar. Ok, vamos a agarrar esto porque es divertido. Miren, un rayo láser. Un rayo láser siempre es divertido. Más caos. Ok. Este objeto es una basura, como yo. Momento rayo láser. Soy literalmente Superman. Matamos a los enemigos. El cofre, en teoría, es la habitación definitiva. Porque casi todas las habitaciones tienen voces, como pueden ver. Casi todas tienen voces, pero la verdad estamos tan rotos que vamos a ganar sin problemas. Estos amigos se llaman Beggars. Los Beggars te dan objetos a cambio de cosas. Por ejemplo, él quiere corazones y él quiere dinero. ¿Ok? Miren, soy literalmente yo pidiendo que se suscriban a mi Patreon. Literalmente yo. Bueno, objeto. Este objeto es una mierda. Martín, literalmente estás diciendo que todos los objetos son una mierda. Sí.
Básicamente. Básicamente, este juego tiene muchos objetos de mierda. Reroll. Vamos a agarrar la droga. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Matamos otro boss. Avanzamos. Matamos literalmente a mi padre. Y estamos cerca de terminar. ¿Por qué no? Vamos a agarrarlo porque es gratis. Básicamente. La verdad, no voy a explicar más lo que hacen los objetos. Porque ya ni siquiera pueden ver lo que hacen. Hay tanta información en pantalla que es imposible visualizar los objetos. Es imposible visualizar qué hacen. Por cierto, miren esto. Esto es una escalera que nos lleva a un lugar donde hay otro objeto. Otra vacuna o jeringa de heroína. Y si la agarramos, nos transformamos en adicto. Literalmente yo. ¿Ok? Nos transformamos en Spanish Boost. Reroleamos una basura. Una mierda. ¿Ok? Ese es un objeto activo. Pero no queremos objetos activos. Porque... ¡Ah! ¡Bebé Mongo! Más amigos. Ok. Alma de Edén. Esta runa lo que hace es hacer un reroll. ¿Por qué no? Vamos a agarrarlo solamente porque es gratis. ¿Ok? Solamente porque es gratis. Y vamos a agarrar a Bumbo también. Porque, bueno, es gratis. No sirve de nada, pero quiero acumular objetos para que ustedes vean la cantidad de cosas que pueden pasar. Por cierto, Bumbo es como yo, porque miren lo que hace Bumbo. Atención, hijo de puta, roba dinero, literalmente Spanish Boost. Bueno, seguimos buscando la habitación del último boss y espero encontrarla porque, hermano, esto es inmenso. Objeto, una mierda. ¡Ah! ¡Gente! Cofre gigante. Este cofre nos da dos objetos. Escorpio, que básicamente hace que nuestros disparos sean venenosos. Miren, ahora lanzamos veneno. ¿Ok? ¡No, Bumbo! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Deja de robarme! La verdad, estamos súper rotos, honestamente. No es lo más roto que yo he estado, pero estamos bien, ¿ok? Estamos bien, la verdad. No es una locura, pero estamos bien. Más amigos a la fiesta. Literalmente tengo toda mi comunión. El último boss. Lo asesinamos. Literalmente no tengo que hacer nada. Muere solo. Porque estoy tan roto que lo mato solo. Gente, momento lore. Voy a apagar mi cámara para que vean el lore de Isaac.
Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente episodio.